Página 12. Gente de la Edad Media, por Robert Fossier. 1.2. Bastante satisfecho consigo mismo. Convencidos, como estaban, de ser lo que Dios había querido, los hombres de los siglos medievales no tenían más remedio que atribuir la fealdad y los fallos que veían a su alrededor a esta misma voluntad, que alteraba su obra primigenia. Las imperfecciones físicas o morales conllevaban el estigma del descontento divino. Si se tenía un alma vil, el cuerpo enfermo o la conciencia intranquila, era porque se había pecado inevitablemente, se era feo o tullido, y como tal se sería descrito o pintado. La iconografía y la literatura profana no dejan lugar a dudas. Judíos, sarracenos y lisiados eran, por principio, feos, caras que hacen muecas, envergaduras deformes, miembros desproporcionados, lesiones cutáneas repugnantes, vellosidad o pigmentación exageradas, nariz, ojos y orejas anormales o inquietantes. Como consecuencia, sus rasgos solo podían desalentar la caridad o la comprensión. El mundo medieval apenas sentía piedad hacia el desgraciado, en el sentido pleno de la palabra, se reían de las equivocaciones cometidas por los ciegos, se excluía a los enfermos y se despreciaba a los débiles. No se intentaba comprender ni al judío ni al infiel, en el mejor de los casos, se les tenía miedo y se huía de ellos en el peor, se exterminaban, clavándoles la espada en el vientre lo más adentro que pueda penetrar, como decía el rey San Luis. No es que no pudieran verse acciones de ayuda mutua, a cargo de la Iglesia, sobre todo, pero era raro que la caridad incluyese el reconocimiento del otro. En el mejor de los casos, se trataba de un poco de piedad o indulgencia que se daban a modo de limosna. Lo que sucedía era que estos signos modestos de apertura al otro siempre aparecían oscurecidos por algún castigo o incluso remordimiento, pues estas víctimas de la furia divina eran, en realidad, culpables de no ver cuál es la verdadera fe o culpables de haberla escarnecido. La salvación no se alcanzaba por esta vía, sino por una vía absolutamente personal de la fe y la esperanza. Era mejor ceder una viña a la Iglesia que darle un beso a un leproso. No se trataba de un rechazo únicamente moral, sino también social. Puesto que la obra, escrita o pintada, se dirigía a la gente bien, es decir, solo a la aristocracia hasta fines del siglo XII y más tarde también a los burgueses, el caballero cobarde, el clérigo perverso o el campesino grosero aparecían como feos o, en el mejor de los casos, ridículos. Las ideas del bien y el mal, de lo bello y lo feo no son en absoluto universales. Si el hombre no es consciente de este hecho, corre el riesgo de enfrentarse a muchas decepciones, y más hoy en día, pues nos encontramos frente a frente con otras culturas y otros sistemas de pensamiento. Estas escalas de valores diferentes nos exponen, y sin duda a los demás también, a graves errores de apreciación, condenas precipitadas y desórdenes temibles. Puede que para los cristianos del occidente medieval, recluidos durante mucho tiempo dentro de un marco geográfico cerrado y bastante homogéneo, correspondiente a poblaciones de origen indoeuropeo, celtas, germánicas y mediterráneas, el concepto de lo bello fuera uniforme, los diferentes matices existentes entre el caballero celta y el legionario romano, la Afrodita griega y la Virgen germánica, no eran sino una mera cuestión de detalle. Los cánones de Praxíteles o de Apeles se parecen mucho a los de los pintores de la época prerrenacentista o del gótico de Amiens, estatura inferior en total a 1,75 metros en el caso del hombre, tamaño de la cabeza de una séptima parte del cuerpo, rostro ovalado y órbitas profundas, nariz prominente pero labios finos, piel clara tirando más a rosa que a morena, dedos afilados, vellosidad media pero cabellera abundante. Por supuesto, sé perfectamente que en el norte la gente es más grande que en el sur del continente, más morena en el sur que en el norte, que hay más cráneos redondos en el oeste y el sur que hacia el este y el norte, pero considero que estos matices étnicos son variaciones poco relevantes frente a los semitas, asiáticos y los negros de todo tipo.
sorprende constatar que los prototipos a los que cantaban los poetas de la lengua de Oc y los romanceros de Oil, o reflejados en los frescos y miniaturas, poseen estos mismos rasgos hasta el punto de que, despreciando a veces la realidad, se aplican de manera indiferente a modelos que, sin embargo, son específicos, pero que nos empeñamos en no ver. Puesto que la belleza era como Dios quería y Dios creó al hombre a su imagen, este último poseía sus presuntos rasgos físicos, los ángeles, el Bautista y Jesús se parecían entre sí, de la misma manera que las vírgenes a lo largo de los siglos. De modo que llegamos a una curiosa contradicción, nadie ignoraba que, según las escrituras, fue entre los judíos donde el Padre quiso encarnarse, y que los profetas, apóstoles y el propio San Pablo eran judíos, es decir, feos según los criterios occidentales, pero ninguna de las representaciones que se hacía de ellos incluía rasgos semitas, no en el caso de Cristo, ni de los 12 apóstoles, ni los arcángeles o los precursores. Los modelos locales desdibujaban la realidad a no ser que admitamos que dejaron de ser judíos y feos porque supieron reconocer al Mesías. Página 14.